desarrollo, innovación, educación y concientización orientado hacia la gestión de recursos hídricos en el Estado Bolivariano de Miranda. Ponente, profesor Héctor Constante. Buenos días. Primero agradecer el espacio a las autoridades de la Universidad Simón Bolívar, el esfuerzo conjunto para llevar a cabo estas jornadas entre los compañeros de Ferroven, IBI, parte del Polo Científico y Tecnológico, entre otras instituciones que ya han participado a lo largo de la jornada entre ayer y el día de hoy. Bueno, efectivamente este es un sistema denominado Integral de Reconversión Industrial y Tecnológica CIRIT, adscrito a la Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para Industria y Producción Nacional. Un poco para que se entiendan por qué la herramienta, el desarrollo de esta herramienta. Bueno, dentro de todas las atribuciones que le compete a la Fundación Fondoin, tenemos actividades para lo que tiene que ver asistencia técnica, sensibilización, formación y capacitación en reconversión industrial y tecnológica, sobre todo de los sectores residenciales, comerciales e industriales del país. Un poco la institución está llamada al cumplimiento del Protocolo de Montreal en Venezuela, y tenemos, entre otras cosas, el desarrollo de lo que es el mapa de frío. Todos los estados partes que firmamos el Protocolo de Montreal, tenemos eso como tarea. Y al momento de desarrollar esta herramienta, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no solamente el mapa de frío? Vamos un poco más allá. Tenemos que llevar a cabo procesos de monitoreo, procesos de revisión, de análisis estadístico, de la información que le compete en este caso a Fondoin, pero sabiendo las necesidades y carencias también en otras instituciones donde no cuentan de repente con recursos para llevar a cabo desarrollos de estas categorías, quisimos dejarlo bastante flexible y adaptable a diversas necesidades. Adelante. Entonces, bueno, hablamos que el CIR es una innovación con sello venezolano desarrollada completamente por talento nacional, y entre los antecedentes, bueno, nos encontrábamos con una radiografía bastante compleja en el país. Primero, el alto consumo de recursos que tenemos como sociedad, que nos obliga a diseñar modelos industriales cada vez sostenibles, sustentables, y existe, como les dije anteriormente, carencia de herramientas tecnológicas que nos permitan llevar a cabo esta medición. El Ecosistema Nacional de Refrigeración y Climatización, al cual nos debemos como institución, como Fondoin, está compuesto por diversos actores. Esta cadena de frío, que es bastante amplia, como ustedes sabrán, el sector de la refrigeración está en diversos servicios conexos como alimentación, salud, industria, tecnología, transporte, entre otros. Son distintas empresas públicas, privadas, técnicos y técnicas de refrigeración y climatización, usuarios de los sistemas, consumidores de grandes cantidades de refrigerantes en la nación, que necesitábamos tenerlos sistematizados para poder llevar a cabo la política institucional. Las consecuencias, bueno, negativas para el ambiente era otro de los llamados que nos convocaban al desarrollo de esta herramienta, ya que se generan actualmente importantes fugas de gases de tipo halogenado y de usos de equipos de refrigeración que no cuentan con las buenas prácticas de refrigeración encomendadas por el Protocolo de Montreal y por las propias políticas nacionales, y con ello, bueno, poder tener una herramienta tecnológica que permita su monitoreo y establecer en dónde están los nudos críticos para nosotros era indispensable. Adelante. Entonces, bueno, en el 2022 arrancamos con el desarrollo de esta herramienta que nos permite basarnos en dos poderosos módulos. Uno tiene que ver con la plataforma de encuesta y otro propiamente con el mapa de frío. Como ustedes podrán ver, esto es una captura de nuestro módulo principal, en donde podemos tener diversas herramientas a la mano, como es módulo de conversaciones, es como un chat interno para la institución, el Siri base, que nos permite configurar todas las bases que se incorporen masivamente en la herramienta,
el CIRI Desechos, porque podemos llevar a cabo el levantamiento de los residuos y desechos de las distintas unidades productivas. En este caso estoy hablando del sector industrial, pero como les dije, puede expandirse a otros sectores que así lo requieran. El CIRI Equipamiento, para saber el tema de la infraestructura, equipos que se utilizan, cantidades, entre otros. El módulo de actores, que viene siendo nuestra columna vertebral, la que nos permite dinamizar toda la herramienta. Un mapa de georreferenciación, porque decíamos, bueno, ya con el avance tecnológico tenemos que saltar de tablas, de cuadritos, de gráficas, a una herramienta mucho más poderosa, visible, que nos permita incorporar toda la data y poder analizarla rápidamente. Un módulo de proyectos para cargar todos los proyectos asociados que querramos, de eventos para organizar actividades, formaciones, etcétera, de convenios que firmamos en la institución, de formación porque es una de nuestras banderas importantes, y el módulo de aplicaciones y de ajuste. Adelante. Entonces, bueno, la herramienta, queríamos también decirles, está desarrollada en lenguaje de programación Python, con un manejador de base de datos totalmente en software libre, como lo dicta nuestra Constitución Nacional, lo que permite que este sistema sea adaptable completamente a cualquier otra institución que pueda interactuar y ser compatible con otros sistemas también de código abierto, y que esto nos permita mantener estándares de calidad y seguridad de la información. Bueno, el desarrollo de Odoo, que es la herramienta que utilizamos en este caso, permite de una movilidad, que es un software creado en la nube, y por tanto se puede acceder 24/7 desde cualquier ordenador o desde cualquier dispositivo móvil. Es una herramienta de RP de uso fácil y adaptable. Tenemos toda la flexibilidad para la instalación, adaptación, desarrollo de módulos que la organización requiera. Y bueno, toda la información está en la nube, haciéndolos más seguros y accesibles para todos los departamentos. Esto contribuye también con el tema de accesibilidad en tiempo real desde distintos dispositivos a nivel nacional. Adelante. Bueno, los altos estándares de Odoo nos permite también aumentar la usabilidad de todos los módulos. Como les dije, es de código abierto y existe una gran cantidad de desarrolladores, creadores a nivel mundial que contribuyen al éxito y mejora de Odoo cada día. Eso nos permite aprovechar al máximo los casos de éxitos, de desarrollos que estén basados en esta tecnología y prácticamente incorporarlo cuando así lo querramos en la herramienta. En los elementos de gestión y crecimiento, como creación de sitios web, ventanas, facturación, módulos de recursos humanos, etcétera, se pueden añadir o no en el RP para que se adapte a la organización. Y es personalizable a organizaciones de diferentes sectores basándose en las necesidades de desarrollo institucional. Entonces, bien. Bueno, también comentarles que Odoo actualmente lo utilizan 7 millones de usuarios, más de 3.500 aliados. Es una experiencia de usuario fluida, sencilla, integrada, flexible, y se mantiene a partir de una gran base de desarrolladores. Lo más importante es que nos permite vencer los bloqueos impuestos por sistemas privativos que ya bastante daño nos han hecho, sobre todo en el marco de bloqueo actual. Adelante. Entonces, bueno, el módulo de encuesta para nosotros es la principal herramienta que alimenta al CIRIT, ya que está, como les dije, desarrollada en software libre en la plataforma Line Survey y permite realizar encuestas en línea. Todo lo que nosotros querramos consultar, todo censo que querramos hacer, lo podemos llevar a cabo a través de una encuesta en línea que se comparte a través de link o enlaces y permiten capturar de datos, monitorear la dinámica de refrigeración en el país. Estoy hablando del caso de Fondoín, entre otras bondades. Quería hacer allí un apartado. La refrigeración, como ustedes sabrán, es uno de los altos demandantes de energía eléctrica que impacta en el sistema eléctrico nacional. Por ende, es necesaria una herramienta de esta naturaleza, sobre todo en las afectaciones que hoy vivimos desde nuestro CEN.
Entonces, bueno, aquí podemos ver una pantalla del módulo de encuestas y cómo se pueden incorporar o adaptar a los sistemas de georreferenciación que tiene la herramienta. Adelante. Bueno, en la interfaz de administración Line Service del módulo de encuestas podemos construir directamente nuestros formularios. Todas las bases de datos que tenemos regadas por ahí, hojitas de cálculo, etcétera, rápidamente se pueden transferir digitalmente a la herramienta. Listamos los formularios para tenerlos accesibles, administrarlos, activarlos o inactivarlos las veces que así lo querramos, porque de repente queremos hacer una consulta de un trimestre y luego desactivarla, entre otros. Bueno, toda la configuración que querramos hacer, les podemos incorporar también otras aplicaciones desde la tienda que tiene Line Service, como aplicaciones web que se adapten a la herramienta, que podamos de repente tener listas desplegables, que se comuniquen con otros subsistemas, etc. Adelante. La plataforma de consulta actualmente en las encuestas de Fondoin tenemos todas estas que se hicieron en menos de 2 meses, que están a disposición obviamente de las necesidades que tenemos institucionales, pero totalmente adaptables a cualquier otro sector de la nación. Esto es lo que ha permitido que Fondoin hoy en día pueda actualizar su sistema, que podamos nosotros llevar un registro en tiempo real, que podamos tener oportunidades de decisión, pertinencias en las decisiones y sobre todo hacer los reportes que son necesarios para seguir midiendo nuestra dinámica. Adelante. Bueno, tenemos una vista, en este caso de la plataforma de encuesta, donde el usuario puede agregar su ubicación a través de coordenadas, latitud, longitud, entre otros, la caracterización que se necesita para posteriormente geolocalizarse en el mapa de frío. Rápidamente aquel que llena un formulario basado en nuestro módulo de encuesta, inmediatamente tenemos una identificación de ese actor a nivel geográfico y con ello nuestro mapa se empieza a llenar y lo podemos caracterizar de diversas maneras. Adelante. Podemos tener diferentes gráficos estadísticos en tiempo real. Ya no sería necesario empezar a transcribir los datos de una encuesta, sino que rápidamente me arroja una cantidad de información estadística con la cual yo puedo jugar, configurarlas, etcétera, y empezar a hacer los indicadores que nosotros querramos. El mapa de frío, que era lo que nos convocaba por el protocolo de Montreal, es una herramienta que también está en Odoo, está dentro del sistema CIRIT y permite mapear todo el ecosistema de la cadena de frío del país para el análisis de datos, facilitando su análisis y presentación y haciendo más ágil y acertada la toma de decisiones. Todo esto, como les dije, basados en los últimos requerimientos del protocolo de Montreal en la enmienda de Kigali. Entonces pueden ver, esto claro, es pantallas que estamos compartiendo. Cada punto de este mapa es un actor de la cadena de frío. Nosotros podemos pinchar cada uno de ellos y rápidamente obtener fichas de ese actor con sus categorías, con todo el elemento que hayamos querido caracterizarle y por supuesto, bueno, obtener otros reportes directamente en el sistema, como estas vistas. Fíjense, nosotros aquí quisimos traerle algunas pantallas configurables del módulo de actores que, como les dije, es nuestra columna vertebral en el sistema. Nosotros rápidamente podemos agrupar a los sistemas por, en este caso, tipo de actor y su sector. Tenemos, por ejemplo, los miembros de cámaras, cada uno de ellos identificados. Si pinchamos cada una de ellas, nos da la información específica de ese actor. Tenemos hospitales de seguro, centros comerciales, etc. ¿Por qué tenemos estos actores en nuestro sistema Siri? Porque son grandes consumidores de refrigerantes y son los primeros que nosotros tenemos que abordar para evitar posibles fugas, estar usando refrigerantes contaminados o que de repente ya estén prohibidos por el protocolo de Montreal. Adelante. Otro ejemplo de configuración también, rápidamente, es por estado.
Pueden ver, aquí tenemos una captura de Distrito Capital, Falcón, Guaricolar. Podemos desplegarlo hacia abajo y ver todos los actores que están incorporados. Nosotros podemos discriminarlo por tipo de unidad, si pertenece al sector público-privado, si pertenece a un sector específico, o como lo ven en el tema geográfico, si está en un estado incorporado, entre otros. Adelante. Este también que nos permite verlo por tipo de actor y actividad. Entonces, bueno, sabemos que pueden existir otros como hoteles, aeropuertos, etc. ¿Cuál es la idea del sistema en sí? Que lo alimentemos con la cantidad de actores que el país requiera para llevar a cabo políticas eficientes en materia ambiental. Aquí pudiese muy bien verse un actor como unidades técnicas ecosocialistas. Podemos tener metras, podemos tener una comunidad organizada, podemos tener un individuo, una persona en particular, un investigador, entre otros. Adelante. Entonces también el mapa de frío nos permite acceder a la información georreferenciada, pero también modelar la densidad de la información que nosotros queremos plasmar. En este caso, los puntos, bueno, mientras que sean más grandes, la circunferencia, bueno, quiere decir que hay mayor concentración de ese actor en esa localidad. Pero de igual manera estamos nosotros en una fase de poder hacer análisis georreferenciados directamente y que se pinten, que se haga degradés de colores en el mapa para poder obtener una información mucho más eficiente. De igual manera, bueno, la relación entre los distintos actores se pueden vincular. En la parte de arriba nosotros podemos filtrar y traernos, por ejemplo, yo quiero combinar cámaras industriales con los técnicos de refrigeración que hemos acreditado en el sector. Se pueden vincular y rápidamente tener ambas categorías en el mapa. Podemos tener todos los actores incorporados en el mapa también. Y también tenemos la facilidad de poder verlo, así como lo tenemos en mapas, en tortas, en barras, entre otros. Adelante. Bueno, el CIRI también, como les dije, tiene un módulo de proyectos. A veces nosotros tenemos limitaciones con el seguimiento de los POAs o proyectos en general, porque tenemos que cargar una información en un sistema administrativo y por otro lado llevar la sistematización de los resultados, pero no podemos verlo consolidado en un mismo sistema. Bueno, aquí lo podemos ver. Inclusive podemos vincularnos al Sistema Nacional de Planificación, los distintos objetivos del Plan de la Patria. Si yo cargo un actor y ese actor por lo menos está estrechamente vinculado o está obligado a alcanzar un objetivo del Plan de la Patria, en la ficha de ese actor yo puedo de una vez asignarle el objetivo y por ende poder saber si está cumpliendo o está alcanzando las metas del Plan de la Patria. Permite, bueno, en este caso, ver los avances en cada fase también de los ciclos de proyecto. Adelante. El CIRI contempla también un módulo de eventos para registrar toda la información que se desarrollan con sus responsables, quién hizo la convocatoria, qué tipo de convocatoria es, si es un seminario, si es un taller, cuándo arranca, cuándo finaliza, podemos hacer reservas, podemos confirmar las asistencias, etcétera. Todo está incorporado en el sistema. Adelante. También tenemos un módulo de formación, como les dije, es una de las actividades más importantes que tenemos dentro de Fondoín para registrar todas aquellas actividades relacionadas con eventos educativos. Incluye un área de repositorio de datos para poder compartir entre los distintos actores documentos, materiales de apoyo, audiovisuales, guías didácticas, entre otros materiales. Podemos inclusive configurar el evento formativo con la duración, si es un taller, si es una charla, un conversatorio, cuánto cuesta de repente, si es gratuita o es paga, quién lo va a llevar a cabo, dónde se van a llevar a cabo, entre otros. Si se ejecuta la actividad, rápidamente podemos tildar, se ejecutó y eso va sumando los indicadores educativos también. Bueno, las estadísticas del CIRET actualmente.
tenemos más de 2.900 actores registrados. Obviamente, como les dije, basados en las necesidades que tenemos nosotros, el soporte del sistema es bastante amplio. Hasta ahora nosotros registramos aliados de Fondoin, técnicos de refrigeración, los facilitadores en buenas prácticas de refrigeración, miembros de cámaras de asociaciones, hoteles 4 y 5 estrellas, centros comerciales, aeropuertos, que son los grandes consumidores de refrigerantes, las escuelas técnicas industriales que están relacionadas directamente con Fondoin porque llevan la mención de refrigeración, bueno, entre otra cantidad de participantes. Adelante. También tenemos los proyectos cargados en lo que va desde la creación del desarrollo del sistema del 2022 y 2023, cada uno de ellos con su caracterización respectiva. Adelante. En este caso es un ejemplo de una de los actores que están incorporados, que son los usuarios del R123, que es una sustancia controlada, agotadora de la capa de ozono. Dónde están, cuántas toneladas, cuántas libras tenemos de cada una de ellas y bueno, si la extrapolamos al mapa de georreferenciación, podemos ver también por color en dónde está la mayor densidad de las mismas. Adelante. Y queríamos compartir a su vez las innovaciones que tenemos con sello venezolano, ya que hablamos de jornadas que permiten el beneficio al ambiente, la protección al ambiente. En este caso, nosotros directamente con la protección de la capa de ozono, tenemos el equipo de reciclaje y recuperadora que nos permite, bueno, recuperar refrigerante en un sistema y reciclarlo. Con esto podemos reducir los contaminantes de los refrigerantes usados, separando las distintas partículas, aceite, eliminando los no condensables, así como la humedad, acidez, material particulado. Cuando hablamos de ahorro, país, de este tipo de sustancias con esta innovación, bueno, es bastante considerable porque estamos hablando de que deja de entrar al país aquellos refrigerantes que ya están saliendo de circulación y podemos empezar en un proceso de economía circular a generar procesos de reciclaje de los que ya están contenidos en los distintos equipos. Es importante también esta máquina porque, bueno, ustedes saben que, no sé si lo saben, pero se los digo, los refrigerantes no son consumibles. Eso que nos han dicho toda la vida cuando vamos a un taller, ay, eso es que ya se agotó el aire, vamos a recargarlo, eso es mentira. Realmente los refrigerantes bien contenidos, bien blindados dentro de los sistemas deberían de durar años, más de 50, 100, 200 años. ¿Qué pasó? Bueno, que el técnico con mala práctica encontró una forma mercantilista de dejar escapar adrede esta sustancia y con ello, bueno, se debilita la capa de ozono. Estamos en una dependencia constante de estar llamando al técnico, revísame la nevera, revísame el aire, etcétera. Todo eso nosotros lo explicamos en los cursos de buenas prácticas de refrigeración porque somos la institución encargada de acreditar en el país a todos los técnicos y técnicas en esta materia. Entonces, con una máquina de estas características rápidamente se pueden hacer procesos correctivos, preventivos de los equipos, recuperando momentáneamente los refrigerantes y volviéndolos a inyectar en el dispositivo. Adelante. Pero no nos quedamos con una recuperación nada más, quisimos ir más allá y ahora contamos con la primera regeneradora de refrigerantes en el país, hecha por Talento Nacional. Es la primera también a nivel regional, nos lo comentaba en una visita reciente a los compañeros de ONUDI. Este proceso de purificación aplicado al refrigerante, que ya previamente fue recuperado, permite, bueno, aplicar procesos de mecanismos de filtrado, secado, destilación y otros, permitiendo alcanzar las características físico-químicas de un refrigerante virgen. Esto obviamente también forma parte del esquema de circularidad en el sector de refrigeración del país. Adelante. Tenemos la máquina dosificadora de SAO, hecha también en el país, elaborada por Talento Nacional, que permite la destrucción, forma parte del proyecto de destrucción de refrigerantes. Ella particularmente fue diseñada para poder inyectar gradualmente las sustancias agotadoras de la capa de ozono en los hornos destinados a la incineración o coprocesamiento. En este caso, este es un proyecto bastante
hermoso que estamos ahorita reactivando en la planta San Sebastián de los Reyes, perteneciente a la Corporación Socialista del Cemento, porque los hornos de esa infraestructura son capaces de destruir al 100% esta sustancia. Claro, ahorita están en un proceso de validación de licencias a nivel del Ministerio de Ecosocialismo, pero con esta herramienta y con ese horno podríamos ser la segunda nación a nivel de Latinoamérica de coprocesar sustancias agotadoras de la capa de ozono. La otra nación es Ecuador, pero para allá vamos y lo vamos a alcanzar. Adelante. Bueno, esta es parte de la entrega que hicimos a la planta San Sebastián de los Reyes de la máquina dosificadora. Era necesaria la máquina, entre otras cosas, porque estamos hablando de un horno inmenso en donde no puede acercarse una persona a muchos metros de distancia porque todavía la llama del mismo pudiese afectarle. Entonces tiene que inyectarse de manera gradual. Bueno, para cerrar, queríamos compartir siempre las palabras vigentes de nuestro presidente comandante Hugo Chávez Frías, cuando nos recuerda, el ecosocialismo tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero es mucho más que ecológico, es político, es ético, y él mismo debe contribuir con la salvación de la vida en el planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra, que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Muchas gracias a todos. Continuamos con el tren electromagnético. Ponente, profesor Eduardo Green, de la Universidad Simón Bolívar. Un proyecto que tiene bastante tiempo en el país, ¿no? El proyecto fue desarrollado en 8 etapas. Comenzó en el IBIC en 1967 por el profesor Alberto Serra, investigador en el IBIC, y después se mudó a la Universidad de los Andes, donde estuvo muchos años trabajando en este proyecto. Finalmente, el proyecto ha pasado con la emigración del profesor y de su hijo a España, ¿no? Es un tren que ven aquí desarrollado totalmente en la Universidad de los Andes, ¿no? El prototipo que se construyó, un prototipo a escala 1/10, ¿no? Y fue financiado por el Estado venezolano a través de múltiples distintos proyectos por CONACYT y luego FONACYT, ¿no? Fíjense en el lado derecho una pista circular que se construyó en el campus de la Universidad de los Andes, ¿no? Este prototipo desarrolló velocidades equivalentes a 150 kilómetros por hora, ¿no? Es un prototipo totalmente funcional, pues. Acelera, frena. Bien. Las características es un diseño totalmente venezolano, ¿no? Y no es un tren levitado, es un tren electromagnético. Normalmente los trenes electromagnéticos son levitados, ¿no? Este no, este usa ruedas cilíndricas de acero sobre rieles de acero, ¿no? La propulsión, el frenado y la guía son electromagnéticos. El peso, todo va sobre las ruedas de acero, ¿no? Y la potencia se suministra a través de los rieles, ¿no? En todos estos modelos, salvo el último, se suministra a través de los rieles, ¿no? Eventualmente, digamos no en escala 1/10, sería suministrado de 0 a 1000 voltios en los rieles, ¿no? Y la vía es totalmente exclusiva y elevada, ¿no?
así como vemos aquí, ¿no? Fíjense, vamos a explicar un poco cómo es la tracción, cómo es ese motor que empuja el tren, ¿no? Esto que está aquí es un motor eléctrico normal, un esquema de un motor eléctrico normal que tiene el estator, que es la parte de afuera, donde están las bobinas, y el rotor, que es cuando se echa a andar, se mueve el rotor, ¿no? Ahora, imagínense que esa línea blanca es un corte que se le hizo al motor, ¿no? Y vamos a imaginarnos que todas esas partes son elásticas, de manera que se puede extender y pasar a una configuración así, ¿no? Fíjense que en este caso el rotor está abajo, y el estator está arriba. Entonces ahora imaginémonos que cambiamos las cosas. Lo que se va a mover es lo que está arriba y lo que está abajo se queda quieto. Y eso es lo que tenemos en el tren, ¿no? Es decir, lo que era el rotor ahora es el riel, y lo que era el stator, que no se movía, ahora es el tren que se mueve, ¿no? Bien. Este lado vemos el motor a escala, un bogie. Un bogie es un tren, son esas unidades que tienen 4 ruedas, que están, por ejemplo, en un tren, en un vagón, adelante y atrás, ¿no? El bogie, bien. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, como motor lineal posee una gran capacidad de disipación de calor. Le permite soportar grandes sobrecargas, ¿no? Porque está distribuido, no está concentrado en un sitio. Y permite la recuperación de la energía al frenar, ¿no? El tren, por ejemplo, en una bajada puede ir recuperando la energía que usó para subir, ¿no? La vía es exclusiva y elevada, no es a nivel del piso. Permite desarrollar altas velocidades con un mínimo de riesgo de accidente y un mínimo de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque cuando la vía es elevada, lo único que impacta el ambiente son las columnas, ¿no? No es como una carretera que tiene que ir haciendo cortes a través del cerro, a través de las montañas. Simplemente nada más que las columnas que sostienen el tren, ¿no? De manera que disminuye la erosión en zonas montañosas. Fíjense algunos ejemplos de trenes elevados, ¿no? El tren abraza la vía, hace imposible el descarrilamiento, porque parte del tren está debajo de la vía, parte está arriba, ¿no? Este es el tren japonés de alta velocidad y estos son el alemán, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de las ruedas cilíndricas de acero? Estas ruedas se han usado en los trenes toda la vida, ¿no? Y tienen una ventaja, que soportan grandes cargas. Se pueden llevar muchas toneladas en un vagón. Y tienen muy baja fricción. Esa es una gran ventaja, ¿no? Y además tienen muy buen contacto eléctrico. Se han usado permanentemente, ¿no? En cambio, para los trenes normales, ¿no? La tracción es muy baja. ¿Por qué? Porque justamente las ruedas de acero tienen baja fricción. Entonces, eso no permite que los trenes normales suban cuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen la función de tracción, de guía y de frenado, ¿no? Y como están simplemente puestos encima de los rieles,
hay la posibilidad de descarrilamiento, ¿no? Y eso lo vimos ahora recientemente con ese terrible accidente con cientos de muertos, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no? Bien, fíjense que es un sistema diseñado para subir y bajar fuertes pendientes con máxima seguridad. Esto permite acortar el trazo, ¿no? Esta es una foto de la autopista, ¿no? El puente, uno de los puentes de la autopista Caracas-La Guaira. Pueden imaginarse en ese vallecito que está debajo, el tren pasando, subiendo del aeropuerto a Caracas, ¿no? Como no depende de la fricción mecánica para la propulsión, esto disminuye al mínimo el mantenimiento. No hay desgaste, ¿no? Lo único que se mueve en el tren son las ruedas, ¿no? Fíjense, esta es una vista panorámica desde el aire de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas está aquí, ¿no? Este es el aeropuerto, ¿no? Por aquí este es el Abra por donde baja la autopista, ¿no? Pueden imaginar el tren bajando por aquí para ir hasta la autopista. Esto se hizo un proyecto aquí en esta universidad de la parte económica de un tren que iría, sube y baja cada 15 minutos durante las horas pico. En ese momento se hizo un estudio del consumo de pasajeros y se podía cumplir con la necesidad con un tren con 4 vagones, un vagón arriba vaciando los pasajeros y llenando los pasajeros, un vagón subiendo y otro bajando, y un vagón abajo, ¿no? Bien, una ventaja es que puede desarrollar velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora en trayecto, ¿no? Puede adaptarse al trayecto urbano y extraurbano, para pasajeros o como para carga, ¿no? Y la principal característica es la sencillez. Fíjense que este bogie que está aquí, las únicas cosas que tiene movibles son estas ruedas, ¿no? Que recogen la electricidad. Todo lo demás es pura electrónica que no se mueve, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el caso de un tren convencional, ¿no? La corriente eléctrica, que es la que lo mueve, crea en las bobinas campos magnéticos, ¿no? Esas bobinas, ¿qué hacen? Mueven el rotor de los motores. Los rotores mueven el sistema de movimiento del tren, y ese mueve las ruedas, ¿no? En cambio, en este tren, la corriente eléctrica mueve las bobinas que están en el tren, que directamente son las que mueven el tren. De manera que hay una sencillez, una simplicidad enorme, ¿no? Otras características son la facilidad de construcción, el bajo costo de construcción, el reducido número de piezas y piezas. No requiere de electrificación de la vía, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? El tren, les cuento una cosa. El profesor Serra, sobre el problema de la facilidad de construcción, dijo un día que si le pidieran que hiciera un tren de vapor a escala 1/10, no lo hubiera podido hacer. O un tren diésel a escala 1/10, tampoco lo hubiera podido hacer. O un tren eléctrico a escala 1/10, tampoco lo hubiera podido hacer. Pero este tren es tan sencillo que ahí está muchos modelos que se hicieron, ¿no? La implementación de este tren sería
una gran industria que suple el transporte masivo de carga y personal en los próximos 50 años. Y la generación de múltiples fuentes de trabajo en toda la cantidad de técnicas de ingeniería que se pueden imaginar, ¿no? La tecnología puede utilizarse en países andinos con topografía similar a Venezuela. Por eso ha sido diseñado para regiones montañosas. Sería posible crear un tren que vaya a Caracas, Bogotá, Quito, Lima, incluso llegar a Buenos Aires a través de las montañas. Listo. Bueno, otro aspecto es que los trenes salen de una estación en el centro de las ciudades, ¿no? Un tren de estos puede competir con vuelos hasta menos de 1000 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, podríamos salir de Catia, en una estación en Catia, y llegar hasta el centro de Maracaibo, ¿no? Ahorrándonos todo el tiempo de ir al aeropuerto, montarnos en el avión, todo eso, ¿no? Es decir, compite con los vuelos, ¿no? La octava etapa se desarrolló en España, ¿no? Y hay un cambio en el sistema, y este modelo es un modelo que tiene baterías, ¿no? Fíjense que el tren, la vía es completamente lisa, ¿no? No tiene rieles, ¿no? Actualmente es factible trenes con baterías, como los camiones, los autobuses y los carros que se están desarrollando ahora. Bueno, una comparación entre dos trenes: un tren convencional de alta velocidad, que es el Transrapid alemán, ¿no? Y el tren levitado alemán también. Esa comparación es un tren que la tecnología alemana es la que construyeron el tren levitado que va desde Shanghái al aeropuerto de Shanghái, ¿no? Bien. Fíjense ustedes, en el verde está el Transrapid comparado con el tren rápido convencional alemán. A 200 kilómetros por hora, a 300, a 400 kilómetros, el tren rápido alemán, el Transrapid, no llega a esa velocidad, ¿no? La inversión también es competitiva, pues, ¿no? Estas son cifras de ese estudio en Alemania del Transrapid en distintas localidades, ¿no? Y esto es el mantenimiento, los costos de mantenimiento de la vía, del Transrapid y del tren normal, ¿no? Ahora vamos a hacer una comparación del Telmag con el Transrapid, ¿no? Fíjense ustedes, la suspensión son ruedas de acero. Esta es una suspensión magnética, ¿no? Por lo tanto, puede usar pasajeros y carga, ¿no? Mientras que el Transrapid solamente puede usar pasajeros, ¿no? El riel de este tren es completamente pasivo. Es un riel que tiene metido adentro núcleos de hierro que le sirven al tren para acelerar o frenar o recuperar la energía. En cambio, el tren alemán, el riel está electrificado, y no toda la vía está electrificada a la vez, sino que zonas por donde entra el tren entran a electrificarse, ¿no? Y eso naturalmente implica un costo muchísimo más alto en esta vía de tren que en esta vía de tren. De manera que yo creo que el Telmag le gana al Transrapid. Bien. Este es Ramón Serra, el hijo de Alberto Serra, creador de esto, ¿no? Ahora,
yo quisiera pasar a esto, el plan del proyecto, ¿no? Creo que hemos ocupado bastante tiempo, ¿no? De manera que vamos a pasar un poquito rápido por este proyecto. Los antecedentes, bueno, ya les hablé un poco de ello, ¿no? Fueron 8 etapas distintas, ¿no? El proyecto, algunas de las fotos del proyecto en el IBIC, ¿no? Ahí está Alberto Serra, jovencito, ¿no? La justificación eran que han demostrado la factibilidad del proyecto, pues técnicamente se ha demostrado, ¿no? Y se estima que la pista sea 30% más económico que las pistas bobinadas de los trenes electromagnéticos actuales. Acabo de mencionar algo de eso en esa comparación. Los sistemas rodantes se estima que tienen un coste de mantenimiento inferior, con mayores velocidades de aceleración y capaz de superar pendientes, ¿no? El propósito del proyecto es poner en marcha el prototipo de tren electromagnético a escala 1:1 y eventualmente alcanzar velocidades de 250 kilómetros por hora para transporte tanto de carga como de pasajeros y superar pendientes en zonas montañosas, ¿no? La primera etapa es la construcción del prototipo a escala 1:1 y eventualmente la construcción de un tramo de vía experimental de 100 metros, ¿no? La etapa 2 sería la consolidación tecnológica, es decir, la construcción de una extensión de esa vía experimental que tenga pendiente para aplicar pruebas de frenado del prototipo y iniciar el desarrollo de otras cantidades de sistemas auxiliares necesarios, ¿no? Así como la evaluación ambiental, estudios de suelo, proyectos de civil para la construcción, etcétera, ¿no? Y el tercer tramo ya sería la construcción de un tramo aproximadamente de 20 kilómetros que permita evaluar las características de carga y velocidad, ¿no? Ese tramo de 20 kilómetros ya sería parte del tramo definitivo del sistema Telmag. Bueno, yo creo que voy a pasar directamente hasta el final porque los objetivos de las distintas partes son muy extensos, ¿no? Más que llego hasta aquí, pues. Sí, buenos días. Gracias por la información, profesor o maestro. Profesor. Gracias, profesor. Aquí en la Simón Bolívar. Mire, para mí es grato ver ese tema porque soy bastante curioso y desde que lo presentaron y yo estuve en la Plaza de los Saberes ahí en el ministerio cuando llevaron ese prototipo. Hicieron bombos y platillos, ¿no? Pero a la pregunta que voy, y discúlpeme, no es la intención colocarlo en una posición incómoda, pero eso me trajo inquietudes. Veo que el proyecto data desde bastante tiempo y bueno, ha avanzado, pero no como siempre hemos querido los investigadores, tecnólogos, científicos, ¿verdad? Que se apure la cosa, sino ha avanzado poco. La primera, es cierto que se destinaron unos recursos para lo que era la segunda etapa de la pista de prueba y eso, y un personaje famoso nunca lo cumplió, nunca lo ejecutó, aun cuando el presidente lo ordenó. Y segundo, la gente de la Universidad de los Andes o la gente de la Simón Bolívar, ¿en dónde descansa o en dónde recae ahorita la responsabilidad de ese proyecto? Gracias. Bueno, el proyecto nunca llegó a pasar de proyecto. La última etapa
estaba en el despacho de la ministra en ese momento, Nuri Orihuela, el proyecto en el cual le iban a dar 1 millón de bolívares para hacer el primer bogie, primer modelo a escala 1:1. Ese nunca llegó a ser firmado. Y no se firmó el proyecto, ahí murió. Después de eso, la familia emigró para España y continuaron desarrollando allá. Naturalmente, en España está el AVE, que es el tren rápido. En Francia está el tren de grande vitesse, el tren que hemos hablado en Alemania, ¿no? Ellos no van a cambiar su tecnología, de manera que el tren permanece allá, la tecnología sigue siendo en manos venezolanas, no hay ninguna razón por la cual no reavivar el proyecto, ¿no? Eso es. Y aquí en la Simón Bolívar lo único que yo hice fue auspiciar un foro sobre transporte eléctrico, en el cual di una charla sobre trenes rápidos. El IAFE vino y dio una charla sobre los planes nacionales de desarrollo ferroviario. El presidente Chávez era muy en favor de los trenes, ¿no? Y se creó una red de trenes que, bueno, está paralizada, ¿no? Y naturalmente Ramón Serra hizo la presentación del tren ¿no? Y luego hubo un foro de discusión en el cual el IAFE no participó, se fueron. ¿Por qué? Porque me cuesta decirlo, pero hubieran tenido que responder preguntas difíciles. Bueno, voy a pasar a la siguiente presentación. Bueno, el profesor Graf va, como tiene 2 ponencias y las 2 son simultáneas, que es la ponencia de tren electromagnético, va a continuar con la ponencia sobre el reactor de torio. Entonces, ¿reactor de torio? Reactor de torio de sal fundida. Correcto, sí. Correcto. Luego continuamos con el compañero de MINSI, obsolescencia tecnológica. Entonces, adelante, profe, puede continuar. Ya, bueno, esta presentación está en 2 trozos, ¿no? Primero, el reactor de torio de sal fundida, lo que yo llamo la nueva energía nuclear verde, ¿no? Aquí hay un esquema del reactor. Este esquema es debido a Alvin Weinberg en Estados Unidos, ¿no? En Oak Ridge National Laboratory, que fue el que desarrolló el tren, el reactor. Es un reactor que tiene un combustible que es líquido, no son pastillas de óxido de uranio o de plutonio, sino que es un líquido. Y el combustible contiene más que uranio o plutonio, lo que contiene es torio, ¿no? Y el resto es un esquema muy parecido, pues digamos el líquido entra dentro del reactor, se calienta por la reacción nuclear y pasa el calor a un intercambiador de calor, donde otra sal fundida pasa el calor al generador de vapor, ¿no? De manera que en ese aspecto simplemente que los intercambiadores de calores son líquidos que son sales fundidas, ¿no? Los elementos cruciales son el uso del torio como combustible en lugar del uranio o del plutonio
y el uso del combustible líquido en lugar de un combustible sólido, ¿no? Y vamos a hablar de estas cosas, ¿no? ¿Por qué usar torio, ¿no? Bueno, el torio es 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre, muchísimo más barato. El torio es un subproducto de la producción de tierras raras, y entonces hay en sitios de producción de tierras raras mucho torio. Incluso en algunos casos lo vuelven a enterrar, ¿no? Porque como es ligeramente radioactivo, ¿no? En Estados Unidos, en los materiales estratégicos, tenían tanto torio que hay un campo donde enterraron una cantidad de containers, ¿no? Y Venezuela tiene un gran depósito de torio, Cerro Impacto, donde hay más de 300.000 toneladas en la parte central, ¿no? Bueno, esto es un dibujito para tratar de explicar un poco el asunto, ¿no? Fíjense, esta es una pie que tiene la proporción de torio y la proporción de plutonio o de uranio 233. Esta porción pequeña, 4%, es la que fisiona, la que produce la energía. El resto del material está ahí nada más que llenando hueco, vamos a decir. Pero ¿qué sucede? Que es un material fértil. Con los neutrones que se producen durante la fisión, reaccionan, ocurre esta reacción y es fértil, va produciendo uranio 233. Es decir, que el torio que está ahí, a medida que se va consumiendo el combustible original, va generando más combustible. Y el punto más importante de todo es que no produce plutonio, no hay producción de plutonio. Bueno, también el torio produce mucho menos desechos radioactivos, ¿no? Fíjense, los desechos radioactivos contienen 2 cosas. Los productos de fisión, el uranio se rompió en 2 partes, esos productos son radioactivos y tienen vidas medias relativamente cortas de hasta 50 años, ¿no? Pero también se ocurre que hay una reacción de absorción de neutrones que produce elementos transuránicos o los que se llaman actínidos, que tienen vidas medias de miles de años, ¿no? Aquí abajo en esta parte explico cómo el uranio 238, que es el que sustituye al torio, se produce neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, todos elementos transuránicos con vidas medias larguísimas. En cambio, con torio, el torio 232 produce 233, el 233 produce 234, que son más livianos y que tienen vidas medias muy cortas. Es decir, no se producen estos actínidos de vidas medias muy largas, ¿no? Otra propiedad del torio es que el uso del torio en reactores es resistente a la proliferación nuclear, ¿no? Es muy difícil hacer armas con uranio 233. El torio produce el uranio 233, pero hacer armas con el uranio 233 es dificilísimo. Los americanos lograron hacer una bomba con uranio 233 y plutonio mezclados y la probaron, pero hasta ahí llegó el uso del uranio 233. ¿Y por qué? Porque cuando uno produce el uranio 233, se produce también otro isótopo que es el uranio 232. Y ese uso no es posible evitarlo, ¿no? Todas las reacciones nucleares producen ese uranio 232, que en cantidades muy pequeñas, ¿no? En cantidades muy pequeñas, produce muchísima radiación. De manera que el uranio 233 siempre tiene uranio 232 y es extraordinariamente peligroso acercarse a él. De manera que robarse uranio 233 está completamente fuera del problema, ¿no? Es más, hacer bombas con ese uranio tampoco es bueno, porque hay que poner un blindaje de plomo alrededor grandísimo.
De manera que y la única manera que sería es producir el uranio 233 sin el uranio 232, cosa que es una labor extraordinariamente difícil, ¿no? Fíjense, es una esfera que contiene la energía necesaria para un ser humano, todo, incluyendo la comida, el transporte, la alimentación y vivienda, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué un combustible líquido, ¿no? El combustible líquido es un fluoruro que tiene tres funciones. Primero, es el elemento de combustible líquido. Segundo, es un medio para la transferencia de calor, como vimos así. Se calienta el líquido y transfiere el calor afuera. Y también es un medio para procesamiento del combustible. Ese es un punto importante porque una vez que uno ha consumido el combustible, se convierte en desecho, hay que procesarlo. Y cuando el combustible es sólido es difícil. Hay que romperlo, hay que disolverlo, hay que hacer una cantidad de etapas. En cambio, con el combustible líquido es un medio muy útil para el procesamiento. Ahora, ¿qué es la sal fundida? La sal fundida son una mezcla de dos fluoruros, el fluoruro de litio y el fluoruro de berilio, aunque hay reactores que funcionan con uno solo de estos, ¿no? Y esas sales fundidas son unos sólidos, polvitos así como la sal, caliente, se convierte en un líquido que tiene muy alto calor específico y muy baja viscosidad, es decir, es un líquido transparente tal cual como el agua, ¿no? Es ideal para intercambiar de calor, ¿no? No sufre daños de radiación, como sufren daños los combustibles, y es buen solvente para materiales, para uso de elementos fértiles y fisionables y para los productos de fisión. Y tiene baja sección eficaz, que es una propiedad nuclear que es bien importante, ¿no? Y este es el contenido, esta tabla contiene las proporciones en algunos de los reactores: tetrafluoruro de uranio o trifluoruro de plutonio, que se disuelven en la sal fundida, ¿no? Y el material fértil, que es el fluoruro de torio, que también está disuelto en la sal fundida, ¿no? Esta es una historia que no les voy a dar, simplemente el primer reactor que se hizo con sal fundida fue un reactor para un avión, ¿no? Una idea que tenían en Estados Unidos durante la Guerra Fría para tener aviones con combustible nuclear que pudieran estar en el aire con bombas todo el tiempo, ¿no? Luego se hizo el reactor de sal fundida, The Molten Salt Reactor Experiment. Fue un experimento que hicieron en Oak Ridge National Laboratory. Y después llegamos hasta el 2023, en donde CINAP, una universidad en Shanghái, anuncia